El último estudio que tuvimos fue sobre cómo guardar el sábado, cómo los principios que la Biblia nos da sobre la debida observancia del sábado. Ahora, teníamos también otro material, porque yo les expliqué que había mucho más material sobre la observancia del sábado. Y básicamente en nuestro tema anterior solo pudimos analizar las evidencias que ofrece el Antiguo Testamento sobre la debida observancia del sábado. Ahora lo que queremos hacer en este momento es analizar las evidencias que ofrece el Nuevo Testamento sobre la debida observancia del sábado. Así que vamos a estudiar lo que dice el Nuevo Testamento sobre la observancia del sábado, particularmente en el ejemplo que Jesús dejó. Por eso este tema se titula Jesús y la observancia del sábado. Así que el primer punto que vamos a encontrar es que Jesús asistía a la sinagoga y enseñaba en los días de reposo, mientras que durante la semana la costumbre de Jesús era trabajar como médico misionero. Pero cuando llegaba el sábado, Jesús asistía a la sinagoga, se congregaba en la sinagoga o salía a enseñar, a predicar a las calles. Luego, cuando el sol se ponía, cuando llegaba la noche de ese sábado, pues ya el sábado pasaba y comenzaba entonces el primer día de la semana. Jesús iniciaba nuevamente su obra como médico misionero. O sea, su obra como sanador no era de costumbre para Jesús en sábado. Vamos a estudiar eso en Marcos capítulo 1, versículo 21. Marcos 1, 21. Dice así: Y entraron en Capernaum. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Así que Marcos 1, 21 dice claramente que Jesús, cuando entró en Capernaum, los días de reposo entraba en la sinagoga y enseñaba allí en la sinagoga. Que esa sería básicamente una versión antigua de lo que es la iglesia hoy en día. En Marcos capítulo 1 también, versículos 32 y 33 leemos: Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, está hablando de ese mismo día, o sea, lo que pasaba cuando terminaba el sábado. Así que cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, si se puso el sol, ¿qué día comenzaba? El primer día de la semana, lo que es para nosotros hoy el domingo. Así que en el versículo 32 estaba terminando el sábado, así cuando llegó la noche, luego que se puso el sol, terminó el sábado. ¿Qué pasó? Le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Así que la gente sabía, porque conocía a Jesús, que Jesús era el médico. Nosotros decimos el médico divino, porque Jesús es divino. Así que Jesús trabajaba como médico misionero normalmente como trabajamos nosotros. Hoy en día, cumpliendo el mandamiento, trabajamos 6 días de la semana. El mandamiento dice 6 días trabajarás y el séptimo día reposa. Así que de manera oficial el ministerio de Cristo como médico misionero se realizaba durante la semana. Y la gente lo sabía. Por eso cuando el sábado pasó y se puso el sol, toda la gente le trajo. Y se trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. Y dice que casi toda la ciudad se agolpó a la puerta porque quería estar al lado de Jesús. Quería ver su obra como médico misionero. Ahora, en Marcos capítulo 6, versículos 1 y 2, también encontramos algo más. Marcos 6, versículos 1 y 2 dice: Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, o sea, llegó el sábado, comenzó a enseñar en las sinagogas, en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Así que en este texto nosotros encontramos evidencia de que Jesús acostumbraba a asistir a la sinagoga en sábado. Nótese que en estudios anteriores solamente hemos citado lo que dice Lucas, y vamos a ir allí en el día de hoy también. Lucas
capítulo 4 acerca de la costumbre que tenía Jesús de ir a la iglesia en sábado y de enseñar en sábado. Pero también el Evangelio de Marcos testifica acerca de este hecho histórico. Jesús acostumbraba ir cada sábado a la sinagoga, congregarse con sus hermanos judíos en sábado, según como lo dicta el mandamiento. Y entonces enseñaba. Ahora, cuando el sábado terminaba y se ponía el sol, Jesús comenzaba ahí mismo sábado, lo que diríamos nosotros sábados en la noche, que realmente es ya la parte oscura del primer día de la semana, comenzaba su obra como médico misionero. Y rápidamente la gente cuando terminaba el sábado, ya iba y le traía a los enfermos a Jesús. Eso es lo que demuestra estas evidencias. Si vamos a Lucas 4, versículo 16, es un texto ya más conocido para nosotros, lo hemos citado en estudios anteriores. En Lucas 4:16 leemos: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Una costumbre es un hábito que Jesús tenía. Así que era el hábito, la costumbre de Jesús, entrar, ir, asistir a la sinagoga en sábado. Y se levantó a leer, termina diciendo. El versículo 31 señala otro hábito que Jesús tenía de hacer en sábado. Dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Así que Jesús salía a las calles también a enseñar. Enseñaba no solo en la sinagoga, también que salía en la calle a predicar y a enseñar en el día sábado. Esta era la costumbre de Jesús. Y ahí, por supuesto, Jesús nos está dando un ejemplo de cómo debe ser la debida observancia del sábado. El sábado es un día para congregarnos en la iglesia. El sábado es un día para confraternizar con nuestros hermanos, adorar a Dios y allí compartir lo que hemos aprendido acerca de las Santas Escrituras. Eso era lo que Jesús hacía en sábado. También podemos salir a la calle a enseñar, a predicar. Ahora, el versículo 40 de Lucas 4 está hablando de lo que Jesús hacía el sábado, pero ya específicamente lo que hacía cuando terminaba el sábado. Dice el versículo 40, al ponerse el sol, si se ponía el sol, ¿qué pasaba con el sábado? Se despedía, le decíamos adiós al sábado. Así, tras pasar las horas santas del sábado, dice: todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Así que lo que queremos demostrar con estas evidencias, y es para que nadie se confunda en este hecho, es que Jesús guardaba el sábado. Jesús acostumbraba a santificar las horas del sábado. Él cesaba su trabajo el sexto día. El sexto día, que era el día de preparación, terminaba su obra como médico misionero. O sea, no salía ya a hacer trabajo de sanidad como médico. Eso se detenía. El sábado él lo que hacía es asistir a la sinagoga para confraternizar con sus hermanos y compartir acerca de la palabra. Esa era la costumbre de Jesús. También salía y predicaba y enseñaba en las calles. Y cuando el sol se ponía, reanudaba una vez más, comenzaba su obra como médico misionero. Así que el trabajo de Jesús como médico era durante la semana, en esos 6 días de trabajo, no en sábado. Esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar ahora, y tengo aquí, les voy a decir el número. Tengo aquí, al menos encontré en la Biblia, 4 casos, 4 experiencias en las que Jesús hizo una excepción a esta regla. 4 experiencias donde se realizó algo en sábado que Jesús no acostumbraba a hacer en sábado. Ahora, Jesús tenía bastante enemigos. Ustedes saben acerca de eso. Los dirigentes de la época odiaban a Jesús por sus enseñanzas y por su trabajo como médico misionero. Vamos a leer la primera de esas experiencias. Estas personas que odiaban a Jesús, vamos a encontrar en la Biblia que estaban al acecho. Hay una palabra clave que se usa aquí, que es que le acechaban.
estaban al acecho, lo estaban vigilando, estaban detrás de Jesús de cacería, analizando lo que Jesús hacía para encontrar cualquier falla para acusarlo. Entonces, en Mateo 12, versículos desde el 1 hasta el 8, leemos allí la primera de esas experiencias. En Mateo 12, desde el versículo 1 hasta el 8. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Como Jesús salía a la calle a predicar, fíjese que Jesús no está violando el sábado aquí, Jesús no está trabajando. Él está santificando el sábado. Está haciendo lo que acostumbraba. Probablemente Jesús salió de la sinagoga y salió con sus discípulos a enseñar y a predicar en la calle. Ahora, iba por los sembrados, pasó por un sembrado en sábado y sus discípulos tuvieron hambre, tuvieron una necesidad física y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Nótese que hay una diferencia. Recuerden que en nuestro tema anterior vimos que hay una ley dada por Dios que prohíbe que se realice la siega, la siembra y el arado en sábado, o sea, trabajar la tierra para segar, para cosechar frutos o bien hortalizas o cualquier siembra. Eso en sábado no se realiza. Sin embargo, encontramos aquí que Jesús le permitió a sus discípulos que arrancaran con sus manos algunas espigas y que se las llevaran a la boca directamente a comer. Tenían hambre. Probablemente no tenían ningún preparativo. Por eso, en ese momento, como les atacó el hambre, arrancaron espigas y comenzaron a comer. ¿Estaban ellos cosechando? ¿Estaban cargando un bolso de espigas para llevárselo para su casa o para vender? No. Entonces no estaban violando el sábado. Eso no entra en oposición con la ley de Dios en lo absoluto. No viola en lo absoluto el sábado. Usted en sábado tiene hambre o se le antoja comerse una fruta de la que tiene en su patio, en su huerta, y quiere agarrarla y comérsela directamente en sábado, no hay nada de malo en eso. Ya sea albaricoque, mango, el que tenga manzana, en el país donde se dé la manzana. Bueno, cualquier fruta que usted quiera comer, un anón, una fruta bomba, un melón, etcétera, o una piña, pero es arrancarla y comérsela. Eso fue lo que hicieron los discípulos. Los discípulos no estaban cosechando o cargando un paquete, un bolso con frutas. Eso no era lo que estaban haciendo los discípulos. Ahora, ¿qué pasó? Dice el versículo 2, viéndolo los fariseos le dijeron, porque estaban como al acecho, lo estaban cazando, ¡ay, lo atrapamos! Ahora aquí, dice, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Es una buena pregunta, una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el punto de Jesús? ¿Qué quiere probar Jesús? Fíjese que Jesús, la forma que usó para defenderse de esta acusación no fue corregir como tal la acusación. Jesús no dijo, no, ustedes están equivocados. Esto no es una violación del sábado. En ninguna parte de la ley se explica que esto es una violación del sábado. Podría haber hecho así y tenía razón para hacerlo. Es verdad que la ley no prohibía eso. Lo que la ley prohibía era la siembra, el arado, el segar o cosechar. La ley no prohibía en ninguna parte eso que estaban haciendo. Eso era ser extremista, ser hipócrita. Sin embargo, lo que hizo Jesús fue mostrar, en vez de defenderse con los hechos de que la ley realmente no prohibía eso, no había ninguna violación aquí al sábado, Jesús se le demostró con un hecho histórico que toda ley tiene su excepción. Cuando hay una necesidad, cuando hay una urgencia, incluso se puede cometer, entre comillas, una violación a esa ley por necesidad y no se cuenta como una transgresión. Vamos a ver, el ejemplo que Jesús citó fue el caso de David. David
estaba en una necesidad, tenían hambre, venían huyendo, y entró en el templo, entró en la casa de Dios, comió de los panes de la proposición, y que la ley decía que ellos no podían comer de ese pan. Solamente los sacerdotes podían comer de ese pan. Sin embargo, David lo comió. ¿Pero por qué lo comió? ¿Había una violación aquí a la ley? Sí, porque la ley decía que solo los sacerdotes podían comer. Sin embargo, esta violación se contaba como un pecado. ¿Había culpa? No, porque toda regla tiene su excepción. En un caso de necesidad, puede obviarse lo que la ley exige, porque es una necesidad. Y David tenía una necesidad. Y esto está hablándose en el contexto de la debida observancia del sábado. El sábado puede exigir ciertas cosas en su debida observancia, pero cuando hay una necesidad, puede obviarse por esa necesidad esa cuestión, esa ley en cuanto a la debida observancia del sábado. Lo que estaba prescrito por la ley de Dios en cuanto al pan de la proposición era que solo los sacerdotes debían comerlo. En caso de una necesidad, David y sus hombres fueron alimentados. Ahora vamos a seguir estudiando. Dice, versículo 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo, en el sábado, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo? Básicamente está diciendo, violan el día de reposo, violan el sábado, lo profanan. ¿Y son cómo? ¿Son culpables? ¿Tienen pecado? No, dice, son sin culpa. Pues os digo, aquí hay uno mayor que el templo. Se refería al mismo. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque aquí, en la recogida, en arrancar esas espigas y comérselas, no había ningún pecado. No había ninguna violación a ninguna ley. No había nada prescrito por la ley que prohibiera eso. Y ellos estaban acusando falsamente a Jesús y a sus discípulos. Por eso dicen, no condenaríais a los inocentes. Si estuviese en su corazón el principio de misericordia quiero y no sacrificio. Si no fuesen hipócritas. Porque realmente en su corazón lo que tenían era la maldad y la acusación y el falso juicio. Y termina el versículo 8 y dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. No había ninguna otra persona sobre la tierra para dar las especificaciones en cuanto a cómo debía ser la debida observancia del sábado. Así que en cuanto a Jesús, para argumentar, también usó otro ejemplo, el ejemplo de los sacerdotes. Los sacerdotes literalmente en el templo tenían que ofrecer en sábado sacrificio matutino y vespertino. Esto no podía detenerse. Hay ofrendas y sacrificios que tenían que ministrarse en el santuario que no se detenían el sábado. En este sentido, los sacerdotes se veían obligados a realizar un trabajo que, aunque era sagrado, un trabajo santo, era un trabajo que los involucraba a ellos en, bueno, ustedes pueden analizar en sus mentes todo lo que implica tomar un animal, sacrificarlo, degollarlo, recoger su sangre, ministrar con eso dentro del santuario. Es un esfuerzo bastante incómodo, podríamos decir. Eso no era el plan de Dios en lo absoluto que eso se realizara en sábado, porque no era el plan de Dios que existiera la muerte, ni que se ofrecieran sacrificios. Todo eso entró por causa del pecado de Adán, como un símbolo del gran sacrificio que iba a ser Cristo. Pero esto, de una forma normal, no se hubiese realizado en sábado. En el propósito original del sábado para la raza humana en el jardín del Edén, nunca se hubiese ofrecido un sacrificio en sábado. Sin embargo, los sacerdotes estaban obligados a hacerlo, porque eso representaba la continua intercesión de Cristo en el santuario. La sangre de Cristo, que es ministrada en favor de cada pecador continuamente en el santuario. Estaban obligados a profanar el sábado y no tenían culpa, así que ciertas cosas que se hacen por necesidad, por obligación, que son una excepción a la regla, no es considerado como una violación del sábado. Seguimos estudiando. Esta es la primera de esas experiencias. Y usted puede leer un poco más, argumentar esto en Marcos capítulo 2. Esos son los textos paralelos
a esta historia para que los estudien. Marcos 2, desde el 23 hasta el 28. Y también la historia aparece en Lucas 6, 1 al 5. Marcos 2, 23 al 28 y en Lucas 6, 1 al 5. Vamos a la segunda experiencia, la segunda historia, que nos explica un poco más acerca de cómo Jesús guardaba el sábado. En Mateo 12, versículos 9 al 14, Mateo 12, 9 al 14 dice: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Sobre eso, Lucas capítulo 6, versículo 6 explica que esto realmente no ocurrió el mismo día. O sea, no fue el mismo día que Jesús estaba arrancando las espigas. Sus discípulos más bien arrancaban espigas y se las comían. No fue inmediatamente ese mismo sábado que ocurrió esta experiencia que vamos a leer ahora, que es el hombre que tenía una mano seca, la mano derecha, que si no me equivoco la tenía seca. No es esta misma historia. De hecho, eso pasó, o sea, no ese es el mismo día, pasó otro día de reposo, que Mateo da a entender como si ocurriera el mismo sábado, pero Lucas, quien hizo la investigación, demostró que eso realmente se realizó otro sábado. Eso lo dice Lucas 6:16. Pueden comprobarlo allí. Ahora vamos a leer la historia. Otro sábado Jesús vuelve y como es de costumbre para Jesús, él vuelve a ir a la sinagoga en sábado. Mateo 12, versículos 9 al 14. Pero ahora va a ocurrir algo que entra en conflicto con la costumbre de Jesús. Vamos a leerlo. Versículo 9 dice: pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Si leen Lucas, Lucas dice que era la mano derecha en el versículo 6, Lucas 6:16, era la mano derecha la que tenía seca. Entonces Jesús ve a este hombre que tiene la mano seca y preguntaron a Jesús para acusarle. Nuevamente están al acecho y le preguntan a Jesús para acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Para provocarlo, para acusarlo. Y él les dijo, o sea, Jesús les respondió: ¿qué hombre hay de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Y aquí está uno de los textos más icónicos, por así decirlo, en cuanto a la debida observancia del sábado. Es correcto, es lícito, está permitido hacer el bien en los días de reposo. Auxiliar a una persona que está en apuros, que necesita socorro, que si está enfermo hay que ayudarlo. Hay algunas personas en diferentes religiones que también guardan el sábado, que se vuelven sumamente fariseos y extremistas en la debida observancia del sábado, que si aún una persona tiene necesidad, mi vecino está en apuros, necesita un auxilio, o hay una persona enferma, prefieren que la persona se muera antes de salir a socorrerla o ayudarla. Y esto es un error. Jesús demostró que es lícito hacer el bien el día de reposo. ¿Qué pasó? Versículos 13 y 14 dice: entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Esta experiencia la pueden leer también en Marcos 3, versículos 1 al 6, porque es bueno leer cómo fue contado esta historia, cómo fue contada por cada evangelista. Marcos 3, versículos 1 al 6. Y también en Lucas 6, desde el 6 hasta el 11. Así, ¿por qué les dije que aquí Jesús hizo algo que entra un poco como en oposición a su costumbre? Y es que Jesús trabajaba como médico misionero. Jesús trabajaba como médico misionero y los dirigentes religiosos lo sabían. Jesús no acostumbraba, y ya lo probamos al principio, ¿cuándo comenzaba Jesús su obra médico misionero? Al ponerse el sol. Terminaba el sábado, despedían el sábado y le traían todos los enfermos. Ahí comenzaba Jesús su semana de trabajo. Y terminaba el viernes al ponerse el sol
para santificar el sábado, ir a la sinagoga, enseñar en las calles, pero no hacer obra médico-misionero. Pero aquí Jesús, a propósito, haciendo una excepción a la regla, Jesús sanó a una persona con el objetivo de demostrar que es lícito hacer el bien en el día de reposo, y cuando hay una necesidad, cuando una persona tiene un auxilio, cuando hay una urgencia por una cuestión de enfermedad o cualquier otra cuestión de alguna persona que necesite ayuda, nosotros debemos correr y ser los primeros en ayudarlo, incluso cuando eso implique hacer una obra, un trabajo que no es la costumbre hacer en sábado. ¿Queda claro? Otra experiencia. Vamos al caso número 3. Una mujer encorvada con un espíritu de enfermedad que fue sanada. Este caso no es muy común, o sea, las personas no lo recuerdan mucho, pero también sucedió. Está en Lucas 13. Este caso aparece solamente aquí en Lucas. Lucas es el único que lo registra. O sea, no tenemos a ningún otro evangelista que hable sobre este tema. Está en Lucas capítulo 13, los versículos desde el 10 hasta el 17. Y vamos a hablar sobre una mujer que estaba encorvada, y la razón por la que estaba encorvada es porque un espíritu, un demonio, la tenía enferma. Dice aquí la historia, en Lucas 13, 10 al 17. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. ¿Estaba Jesús haciendo obra médico-misionera? ¿Estaba Jesús haciendo obra médico-misionera? No, no la estaba haciendo. Jesús acostumbraba a hacer esto en la semana. Jesús estaba guardando el sábado. Estaba asistiendo a la sinagoga en el día sábado. Ahora, versículo 11 dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Esto es otro caso. Aparte del que tenía la mano seca que ya Jesús sanó. Esto fue más adelante. Tenía 18 años enferma y andaba encorvada. Pobrecita, me imagino, para poder moverse y desempeñarse en la vida. Y en ninguna manera se podía enderezar. No se podía enderezar. Y eso es interesante, que la historia dice que eso lo provocó un demonio. Un demonio la tenía poseída y la enfermaba. Dice el versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, sin pensarlo 2 veces, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero nuevamente, se repite la historia, dice aquí, pero el principal de la sinagoga, el pastor de esa iglesia, el pastor de aquella congregación en la que Jesús iba, dice, al pastor no le gustó, dice, el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Y eso a pesar de que él sabía, porque la vida de Jesús era una vida pública, él no andaba escondidas. Era sabido de que Jesús, como médico misionero, trabajaba durante la semana y reposaba, descansaba el sábado. O sea, no era la costumbre de Jesús hacer esto. ¿Por qué no simplemente le preguntó a Jesús, Jesús, si tu costumbre es sanar en la semana, ¿por qué? ¿Por qué hoy sábado rompiste la regla? ¿Por qué sanaste a esta mujer hoy? Pero no, ahí está el espíritu de odio, este espíritu satánico en esta persona, y tenía rabia porque, entre comillas, para él Jesús había violado el sábado. ¿Lo había violado el sábado Jesús? ¿Había violado el sábado? En lo absoluto. Claro que no. Entonces Jesús responde, dice el versículo 15, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita. Jesús no tenía pelos en la lengua. Hay quienes se hacen una imagen un poquito falsa de Jesús, como de Jesús, que era un calladito, un mansito, que no hablaba y no decía nada, ni se defendía. Jesús sonaba con la lengua y bastante fuerte. Dice aquí, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, ¿sabe? Con esta frase a mí me da un poco de gracia lo que dijo Jesús, porque ahí Jesús
les dio donde le dolía, porque ellos se jactaban, nosotros somos hijos de Abraham, o sea, somos los judíos, el pueblo escogido por Dios, y los judíos se sentían que ellos eran los bendecidos, los favorecidos, los hijos de Abraham. Pero cuando una persona estaba enferma o era pobre, para ellos estaban bajo la maldición de Dios. Eran malditos. Le quitaban todas las bendiciones. Y ahí Jesús les atacó, vamos a decir, un poco emocional, a sus emociones, a su orgullo, vamos a decir así. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de sábado. Que recuerden que la ley de Moisés establecía que el sábado era un día de libertad, de gozo. ¿Recuerdan nuestro tema anterior? Un día de delicia. ¿Cómo puede ser un día venerado, delicioso, sabroso, algo bueno para una persona que lleva 18 años enferma y está encorvado ahí, doblada en sábado, tener que asistir así en sábado a la sinagoga? Por mucho que esta persona quería santificar y sentir delicia y gozo en sábado, no podía santificar el sábado en su plenitud porque vivía enferma. Y Jesús, en el día más provechoso de la semana, que era el día que se supone que es un día de felicidad, de gozo, de delicia, el día venerado, no había mejor día en la semana para efectuar la sanación de esta persona y libertarla del yugo en el que Satanás la había sometido. Esta sanidad realizada en sábado fue perfecta y hizo una perfecta aplicación, vamos a decir, del significado que tiene el sábado para la raza humana. Porque el sábado es un día donde uno encuentra libertad, delicia y gozo. Y eso fue lo que usted puede estar seguro que encontró esa mujer en ese sábado. Sin embargo, detrás está Satanás pervirtiendo y distorsionando el verdadero sentido y propósito que tiene el sábado y se valió de un dirigente religioso. ¿Ven ahora el significado de la historia? Dice el versículo 17, y al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, vergüenza les daba. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Saben, el sábado no solamente era, recuerdan que aprendimos, no solamente era el séptimo día, también se le llamaba, había hasta un sábado cada 7 años, había un sábado. Y al séptimo año había que darle la libertad a los esclavos. Eso lo establecía, lo ordenaba la ley de Moisés. En todo caso, lejos Jesús de transgredir el sábado, estaba cumpliendo con el verdadero significado y propósito del sábado, que era traer liberación y libertad. ¿Violaba Jesús el sábado? Para algunos cristianos sí. Y esos cristianos en realidad, lejos de querer de buscar entender las escrituras y colocarlas en su verdadero contexto, se ponen de parte de los fariseos al aseverar y decir que Jesús sí violaba el sábado, que Jesús transgredió el sábado. Jesús no transgredió el sábado. De hecho, eso tendría implicaciones serias en el plan de salvación, porque el sábado es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, y entonces Jesús, si hubiese transgredido el sábado, habría cometido pecado, habría sido un pecador, estaría perdido él mismo y no podría salvarnos. O sea, decir que Jesús violó el sábado o lo transgredió implicaría que Jesús no puede salvarnos y se destruye el plan de salvación. Así que los cristianos que dicen, no, si Jesús viola el sábado, Jesús no lo guardó, se están poniendo de parte de Satanás, se ponen de parte de los dirigentes religiosos de aquella época que acusaban y acechaban a Jesús y se oponen al plan de salvación diciendo que Jesús era un pecador. Así que el que dice que Jesús violó el sábado ni siquiera sabe lo que está diciendo. Así que una experiencia clara. Y ahí Jesús nos está enseñando el verdadero propósito del sábado y su verdadera forma de ser observado. Caso número 4, y este es el último. Caso número 4, leemos el caso de un hidrópico. Es uno que padecía hidropesía. Se llama así esta enfermedad. Hidropesía, que quiere decir que había en él acumulación anormal de líquido.
tenía en su cuerpo una acumulación anormal de líquido, flujo de líquido en su cuerpo. Eso está en Lucas 14, versículos 1 al 6. Lucas 14, desde el 1 hasta el 6. Leemos: aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Probablemente Jesús también aquí acabó de salir de la sinagoga y fue a casa de este gobernante. Así que Jesús se reunió con este gobernante que era fariseo y nuevamente se repite la misma historia. Estaban como todos los fariseos allí reunidos, estaban acechando a Jesús. Y he aquí que estaba delante de él un hombre hidrópico. Padecía hidropesía. Dice el versículo 3, entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Ahora es Jesús el que hace la pregunta. Mas ellos callaron, y él tomándole les sanó y les despidió. En otras palabras, Jesús no esperó a que ellos respondieran. Se quedaron callados. Ok, yo voy y lo sano. Él tomándole les sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, a los dirigentes fariseos, dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey caen en algún pozo, no le sacará inmediatamente, aunque sea en día de sábado? Y no le podían replicar de estas cosas. Así que por lo menos en 3 casos distintos, este hombre que era hidrópico, el caso de el hombre que tenía la mano encorvada, la mano seca, y la mujer era la que estaba encorvada. Estos 3 casos nos explican que aunque Jesús trabajaba como médico misionero durante la semana y descansaba el sábado, habían excepciones a esta regla, casos donde Jesús vio que era necesario efectuar una obra de sanidad en sábado para socorrer, para auxiliar y ayudar a un ser humano. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre Jesús y el sábado, como ya aprendimos en uno de nuestros temas anteriores, donde estudiamos sobre las 5 señales del sábado. Una de esas señales era señal de redención. Aprendimos allí que Jesús terminó su obra de redención el viernes, el 6º día, y descansó en la tumba el sábado. Así que aún en su muerte, Jesús guardó el sábado reposando en la tumba. Eso lo pueden comprobar en Marcos 15, 42 y 43. Y Marcos 16, 1. Ahí está el recuento histórico de cómo fue ese evento. Marcos 15, 42 y 43 y Marcos 16, 1. También en Lucas 23, 54 al 56 y Lucas 24, 1. Ese sí lo voy a leer. Lucas 23, 54 al 56 y Lucas 24, 1 dice: era día de la preparación y estaba para comenzar el día de sábado. Ese fue el día en que Jesús murió. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo, el día sábado, conforme al mandamiento. El 24:1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro y trajeron las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Ahora, lo que nos queda claro aquí es lo que veníamos comentando. Jesús, aún en su sacrificio expiatorio en la cruz, descansó el sábado, dándonos así el ejemplo. Y hay algo evidente que podemos extraer de este texto. Y es lo siguiente. Los 4 casos que mencioné anteriormente. El primer caso, que Jesús permitió que los discípulos arrancaran espigas para comer en sábado. Ese fue el primero. El segundo caso, Jesús sanó a un hombre que tenía la mano seca. El tercer caso, Jesús sanó a una mujer que tenía un espíritu que la mantenía enferma, encorvada. Y el cuarto caso, Jesús sanó a un
hidrópico. Ahora, estos casos hablan claramente acerca del pensamiento que tenía Jesús en su propósito para el sábado. Él dijo que era el Señor del sábado. Él era la persona más indicada para indicarnos cómo debía ser la debida observancia del sábado. Ahora, algunos cristianos tristemente interpretan estos pasajes para decir que Jesús ya no quería que se guardara más el sábado o que Jesús de alguna manera violó el sábado. Ya les he comentado sobre las implicaciones que esto tendría. Ahora, el texto de Lucas 23, 54 al 56 nos demuestra fuera de toda duda que Jesús nunca insinuó y nunca les enseñó a sus discípulos que el sábado ya no debía tenerse, que no se debía respetar o que no se debía guardar este mandamiento o que de alguna manera quedaría abolido tras su muerte en la cruz. Porque si Jesús con su ejemplo, con estas cuatro experiencias, de alguna forma hubiese querido enseñar o dar a entender que ya el sábado no había que guardarlo, si en alguna manera Jesús le hubiese dicho a sus discípulos, mira, ya no guarden más el sábado, o esperen a mi muerte en la cruz y después de mi muerte en la cruz no lo guarden más, entonces nunca se hubiese registrado el hecho de que estas mujeres guardaron el sábado conforme al mandamiento, como dice el texto. Este hecho histórico que ocurrió tras la cruz, después del sacrificio de Cristo en la cruz, demuestra que con ninguno de estos casos anteriores, la historia quiere decir que Jesús estaba en contra del sábado o que de alguna manera lo violó. ¿Me están entendiendo lo que les quiero decir? Si Jesús le hubiese dicho a sus discípulos, miren, ya ustedes vieron que yo permití que recogieran espigas el sábado. Ya ustedes vieron que yo sané a 3 personas. Al que tenía la mano seca, a la mujer que estaba encorvada, al hidrópico. Todo esto significa que ya no hay que guardar más el sábado. Que ustedes pueden violar el sábado o tienen derecho a no respetarlo. Si eso fuese así, sus discípulos hubiesen entendido, ok, Jesús, ya no guardamos más el sábado. A partir de ahora comenzamos a violarlo, no lo respetamos más. Entonces, tras la muerte de Cristo en la cruz, esas mujeres que registra Lucas 23, 54 al 56, nunca hubiesen guardado el sábado conforme al mandamiento, como dice el escritor bíblico. El hecho de que guardaron el sábado conforme al mandamiento demuestra fuera de toda duda de que jamás los discípulos de Cristo interpretaron estas historias y estos eventos como una evidencia de que ya era lícito violar el sábado. ¿Entienden lo que le estoy explicando? Sí. Jesús nunca autorizó a que se violara o se dejara de guardar el sábado. Todo lo contrario hemos aprendido el día de hoy. El último texto que voy a leer, y ustedes lo conocen para terminar este estudio, es Mateo 24, 20, comenzando en el versículo 15 hasta el 21. Allí leemos lo siguiente. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Aquí encontramos una profecía de Jesús, más bien una interpretación de la profecía de Daniel. Y Jesús profetiza acerca de eventos futuros que se extienden hasta el año 70 en la destrucción del templo de Jerusalén, e incluso se extienden hasta la segunda venida de Cristo, donde va a haber una gran tribulación como nunca la ha habido en la historia humana. Y hablándonos de esos eventos futuros, Jesús habla del sábado y nos invita, nos manda a velar para que nuestra huida no sea en invierno ni en sábado, lo que demuestra que Jesús nunca tuvo en mente que el sábado se dejara de guardar. Así que yo creo que estas evidencias son claras, contundentes y demuestran cuál era la opinión que Jesús tenía sobre la observancia del sábado. Que Dios les bendiga.